Buenas noches. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes, y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina fastuosa de tesoros, qué iracundia de hiel y sin sentido. Mas se fue desnudando y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella. Y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. Oh, pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. Juan Ramón Jiménez. Hablo de aquel poeta, solo él. Un poeta del sur, introvertido. Con qué delicadeza de oído traza el vocablo exacto en el papel. Su palabra, amarilla como miel, tiene raíz de pueblo no aprendido. Nadie ha cantado tan estremecido ante sí mismo, su único dintel. Oigo su íntima voz maravillosa, su amarillo de sol poniente y rosa amanecida. Dice lo que quiere y como quiere. Cuánto pueblo al fondo de su memoria. Un pueblo blanco y hondo que habla en su voz y a nuestra voz se adhiere. Hace 50 años, más o menos, por estas mismas fechas, concedieron, pero no entregaron, porque no fue a recogerlo, el Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez. Había nacido en Moguer, Huelva, en 1885 y murió muchos años después, 16 meses después de que le concedieran el Nobel, exiliado en Puerto Rico. Eximio escritor, civilizado ciudadano y extravagante persona. Se va a hablar mucho de él en los próximos meses y nosotros vamos a hacerlo ahora aquí, en este nuevo episodio de Las Noches Blancas. Cuento para ello, y le agradezco, con la presencia de Graciela Palau de Nemes, a cuyo esmero, erudición y lealtad a la memoria del poeta debemos esta obra imponente e importante, Diario de Zenobia Camprubí, esposa de Juan Ramón Jiménez e infatigable compañera de su andadura vital y literaria desde 1916 hasta 1956. 3 volúmenes recién aparecidos con el sello de Alianza Editorial y de la Universidad de Puerto Rico, que recogen y recorren prácticamente todos los años y todos los azares vividos por ella, por Zenobia Camprubí y por su marido a partir de la eclosión de la Guerra Civil. Primer volumen, Cuba, 1937-1939. Segundo volumen, Estados Unidos, 1939-1950. Y tercer volumen, Puerto Rico, 1951-1956. No creo que los restantes contertulios de este cenáculo se me enfaden si digo que Graciela Palau de Nemes, cuya divina, casi inconcebible edad no voy a revelar, soy la protagonista junto a Zenobia y Juan Ramón de nuestro encuentro. Esos contertulios son Carmen Hernández Pinzón, sobrina nieta del autor de Platero y yo, directora de la Fundación El Monte y albacea, por así decir, durante 20 años del inmenso legado documental de su pariente. En las esquinas, 2 tribunos con voz y voto en la Asamblea Literaria de las Noches Blancas, Rafael Reich y el Marqués de Tamarón. Arrancamos, pero no sin mencionar, antes de hacerlo, otros libros recientes y relativos al asunto que hoy nos convoca. Juan Ramón Jiménez, Epistolario, es el primer volumen, 1898-1916. Habrá otros volúmenes y los habrá también en este Epistolario de Zenobia Camprubí, recogido, organizado y comentado precisamente por Graciela Palau de Nemes, de la que no he dicho que es cubana de Camagüey y catedrática emérita de la Universidad Estadounidense de Maryland, y por la también profesora Emilia Cortés Ibáñez. Tenemos aquí también un libro que se anuncia como libro relativamente inédito de Juan Ramón Jiménez, Ellos, y este enorme volumen publicado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, riquísimo en conceptos y en ilustraciones y escrupulosamente editado, que emana de y corre paralelo a la exposición Juan Ramoniana que en estos momentos se exhibe al alcance de todos ustedes en los salones de la residencia de estudiantes. Hay otros libros sobre la mesa y irán saliendo. Graciela, génesis y andadura de esta obra tripartita. Lo de tripartito va sin segundas, no hablo de Cataluña.
Le voy a decir, no le voy a hablar a usted del diario, sino que me parece que ha acertado usted leyendo el poema de la poesía desnuda, porque ese es el poema que lleva a Juan Ramón a la cumbre de su búsqueda ontológica y que determina lo que fue Zenobia para él. Me parece muy, muy bien que usted lo haya escogido. Muchas gracias, Graciela. Graciela, Ahora, tú conociste a Zenobia. mire usted, yo conocí a Juan Ramón cuando empecé a aprender a leer. Teníamos, en esa Cuba que usted mencionó, teníamos que recitar poesías de él, de Darío de Martí. Después me lo encontré en Puerto Rico, visitó el salón de clases donde yo estaba. Se paró al frente mío y yo tenía tanta vergüenza que no acerté a decirle nada. Entonces voy a la Universidad de Maryland a hacer el doctorado en Filosofía y Letras y él es mi mentor. Allí conocí a Zenobia y Juan Ramón. Tuve la suerte de que por 10 años en la vida de ellos estuve muy cerca de ellos hasta su muerte. Zenobia digo, escribió su diario parte en inglés y parte en castellano, más o menos la Sí. mitad, y curiosamente escribía, por así decir, a contrapelo. Cuando estaba en un país de habla inglesa como Estados Unidos escribía en español, y cuando estaba en Cuba o en Puerto Rico escribía en inglés. Por razones de privacidad, dices en la introducción, pero también por razones psicológicas más profundas. Yo creo que usted tiene razón, sí. Yo creo también que usted tiene razón. Yo entiendo lo que le pasa a Graciela, un momento. Tú, antes de que empezara el programa, me has autorizado para llamarte de tú, y ahora resulta que tú me llamas a mí de usted. Por el mundo al revés. Por respeto y admiración. Respeto y admiración el mío, ya que nos ponemos versallescos. Pues digo que yo lo entiendo muy bien, porque cuando uno vive en dos lenguas, y las dos son lenguas caseras, por así llamarla, la confusión es tremenda. Ella se iba de una lengua a otra, ella traducía de un modo muy peculiar. Yo lo entiendo muy bien porque a mí me pasa. Hace 50 años que vivo en inglés y se ha convertido en una lengua mía, pero la lengua mía es el español. Y tú has procurado traducir la parte inglesa con un estilo parecido al que utilizan la parte española de Zenobia. Sí, y me parece que hay que hacerlo así, porque esa es Zenobia, una Zenobia que es no solamente en dos lenguas, ella vivía dos culturas de una manera extraordinaria. Es verdad que Juan Ramón conoció a Zenobia precisamente en la residencia de estudiantes que ahora acoge esta exposición que ya hemos mencionado, y que se enamoró de Zenobia porque la oyó reír. Sí, señor. Está usted muy bien enterado. Ella visitaba a unos americanos allá que habían sido enviados para hacer estudio de las rejerías de España por la Sociedad Hispánica de Nueva York. Y ella era amiga de ellos, claro, como americana al fin, también española. Y pasaba, iban, se reían y tocaban el piano y hacían ruido. Y él le molestaba porque estaban tabique en medio. Entonces, él se fijó en la muchacha que se reía de una manera tan graciosa. Se enamoró perdidamente de ella antes de tratarla. Entonces hizo que se la presentaran en la residencia y fue un programa de cosío sobre la rabia de los lugares de Colón. Le dio la oportunidad de hablar con ella de cosas interesantes y el primer día le dijo, pues ya ve usted lo que me ha pasado a mí. Pero Juan Ramón fue el que le puso el nombre de Colina de los Chopos a Sí. la residencia. Él tenía un aprecio muy grande por la residencia de estudiantes. Fíjese usted que cuando se casaron, fueron a vivir. Ay, perdón. Fíjate tú que cuando se casaron, fue a vivir con ella a la residencia de estudiantes, la Colina de los Chopos. Me contaba él de la residencia, de la gente famosa que pasó por allí, de los chopos que él había plantado, me dijo él, que había hecho plantar o había plantado. Es una parte muy importante de la vida de la residencia de estudiantes y la institución libre de enseñanza. No existe, por lo que se me alcanza, un diario de Zenobia Camprubí anterior al exilio. Empieza a escribirlo cuando llega a Cuba, ¿no? Yo creo ¿Por que qué? Sí, ¿Por qué en ese momento y no antes? Yo creo que ella, a mí la marquesa de Almanzora, que era muy amiga de ella, me habló de un diario de Zenobia que escribió siendo joven, antes de casarse. Y también está el diario de bodas. Y después este diario. No sé, quizás Carmen sepa algo del... Creo que ella siempre escribió un diario y mucho me temo que pudiera ser parte de lo que robaron cuando saltaron la casa de Padilla, porque ella, tú sabes que su madre la obligaba... Félix Ross y Martínez Barbeito. Carlos Sentís. Y Carlos Sentís. Tú sabes que su madre la obligaba
a escribir diarios, a que tuviera la costumbre. Y yo creo que, sobre todo, no un diario, que esto no son diarios poéticos, sino un anecdotario de cosas que le pasaban a las personas que veía. Y yo creo que esa costumbre no la empieza ella, sino que tú sabes que hay un pequeño diario también de su juventud, que tiene mi hermana Zenobia. Y yo creo que ella siempre tuvo costumbre y puede ser que se quedaran aquí en España con todo lo demás y que se pudiera haber perdido en Sentís, Martínez Barbeito y Félix Ros devolvieron parte de lo que habían expoliado, pero no todo. Ellos mismos dijeron a que Carlos Sentís nunca había devuelto nada y Barbeito devolvió en dos veces, con lo cual cuando uno devuelve en dos partes, pues no sé, siempre te quedas si podría haber una tercera, ¿no? Desde luego, Juan Ramón, es un tema que lo hizo sufrir muchísimo, que él, pues la pérdida de sus manuscritos, de las cartas. Los libros fue de los que más se recuperó, porque los libros fueron vendidos casi todo en librerías de antiguo. Y claro, cortaron las dedicatorias. Hay una anécdota muy graciosa, porque bueno, de todos conocido el enfrentamiento entre Guillén y Juan Ramón. Entonces Guillén a él le publicó sus primeras cosas y Guillén tenía unas dedicatorias muy bonitas en sus primeros libros hacia Juan Ramón. Entonces parte de estos libros de Juan Ramón lo compró la familia, Juan Guerrero Ruiz, los encontraron y los mandaron a Puerto Rico, a Juan Ramón. Cuando Guillén va por primera vez a Puerto Rico, encuentra uno de sus libros y ve que tiene arrancada la dedicatoria. Entonces dice Guillén, qué soberbio era Juan Ramón, arrancó la dedicatoria. Y entonces tuvo que corregirle la directora de la sala, Raquel Sárraga, y le dije, no, mire, Juan Ramón, no sé si sería o no soberbio, pero él no lo arrancó, esto procede de la compra que se ha hecho de parte de lo robado. Claro, lo que pasa es que como Juan Ramón tenía costumbre de hacer anotaciones y su letra es tan peculiar, pues en cuando tú habías un libro, aunque no tuviera dedicatoria, sabías que era de él. Bueno, aclaremos para los espectadores que ese expolio al que estamos aludiendo, alude al asalto que se produjo de la casa de Juan Ramón Jiménez, nada más terminar la Guerra Civil, y cuyos tres protagonistas pues fueron estos tres escritores, Félix Ros, Martínez Barbeito y Carlos Sentís. Sería curioso, por cierto, si se recuperara, si apareciera ese diario de bodas de Zenobia Camprubí, establecer un cotejo entre el diario de un poeta recién casado y el diario de bodas, ¿no? Sí, el diario de bodas está publicado, sí. Son cosas breves y tal, y ahí es muy curioso porque él quería hacer, él tiene entre la cantidad de proyectos que Juan Ramón maneja, porque Juan Ramón está con todo el día manejando proyectos, pone un título que es Diario de dos recién casados. Entonces poner el diario de Zenobia como diario de hechos y junto a mi diario poético. Graciela, el libro de los diarios de Zenobia son una ventana abierta a la intimidad del poeta, quizá excesivamente abierta, porque Juan Ramón no siempre sale bien parado de lo que aquí se dice, ¿no? Yo quisiera que el público lector entendiera que Juan Ramón padecía de depresión. Antes de venir a este simposio, a estas celebraciones, he leído un artículo muy importante en un periódico importante de Washington, hablando de esa enfermedad, y todos los síntomas son iguales a los que Juan Ramón tenía cuando estaba enfermo, porque yo conocí a un Juan Ramón perfecto, en muy buena salud, y en mi memoria este Juan Ramón, que es el Juan Ramón que queda en mi alma, era algo extraordinario, en su manera, en su cariño, en su chispa, en todo. Su depresión grave empieza en 1950. Perdone si le digo esto, la depresión de él empieza cuando se murió su padre. Claro, eso precisamente te iba a decir, pero que en realidad se remonta muchísimos años Por eso atrás. digo, en este artículo yo leí que habían hecho experimentos en Washington y que había un señor allí que había padecido 47 años de esa enfermedad. Y solamente ahora creen que han encontrado a Juan Ramón, lo trataban con medicamentos o medicinas que de verdad no curaban, ni al contrario. A veces leo en las cartas a Juan Guerrero, qué barbaridad de transfusiones de sangre, de darle 5 huevos porque no comía bien. No, por eso yo digo que me parece que si no hubiera sido por su enfermedad, el retrato que queda de Juan Ramón Jiménez hubiera sido el de una cosa extraordinaria, un caballero extraordinario, un caballero salido de los cuadros del Greco, un hombre inteligencísimo que estaba al día en todo. Y sobre todo lo que a mí más me ha afectado, o mejor dicho, he aprendido de él, cómo trataba él a los que eran menos que él. Yo le voy a hacer unas cosas y aprendí de él eso. Y aprendí otra cosa de él.
Cuando yo le dije a Juan Ramón, ¿cómo usted puede estar al tanto de todo lo que pasa en todo, en el arte, en el gobierno, en todo? ¿Y cómo tiene tiempo? Me dice, porque en esta vida hay que saber elegir. Y entonces me dio una serie. Yo puedo oír muchos programas de radio, pero oigo a Toscanini. Yo puedo leer muchos periódicos, pero leo el New York Times, que tiene de todo. Le digo una cosa, yo aprendí esa lección de él y por eso lo escogí a la Zenobia por el resto de mi vida. Pero usted no tiene idea, no tú, perdóname. Yo creo que el público no tiene idea de lo que Juan Ramón, el verdadero Juan Ramón era, sin Graciela, estar enfermo. yo he leído los 3 libros de los diarios de Zenobia Camprubí hace aproximadamente un mes, mientras estaba recorriendo los desiertos uigures de China durante días y días y días en un todoterreno, y entonces iba leyendo esto, y te confieso que a veces la lectura me resultaba dolorosa. Porque aparecía un Juan Ramón gruñón, cascarrabias, testarudo, deprimido, egocéntrico, egoísta, atrabiliario, que muchas veces hacía sufrir a Zenobia. Tú mismo comentas en el primer volumen, cuentas cómo miércoles 21 de diciembre, cuando empieza el diario de Zenobia, las cosas entre Juan Ramón y yo llegaron a su punto culminante. Juan Ramón parece haber perdido todo su poder de concentración y pasa de una tontería a la otra sin proponerse un proyecto y cumplirlo. Zenobia decide darle una sacudida para que actúe. Armé un infierno, dice. Le dije que todos los hombres que él tanto desprecia y critica, por lo menos se mantienen, y a su mujer y a sus hijos. Y él, que no tiene que preocuparse por casa y comida, no puede resolver ni los problemas más pequeños y está desperdiciando su vida tirado en la cama o perdiendo tiempo en los vestíbulos de los hoteles con un montón de gente poco interesante. Que yo estaba harta, le dice Zenobia, y que me voy en el primer barco que salga para Miami, cosa que por supuesto no hizo después. El primer tomo. Sí, en el primer tomo. Pero dése cuenta de una cosa que la gente no se ha dado cuenta. El dejar a España fue una cosa muy dolorosa para él. Yo insisto, en Cuba, en Puerto Rico, Juan Ramón no escribió poesía, que era lo de él. Él fue muy afectado, que él no se diera cuenta en ese momento. Lo que andaba buscando en Cuba era pueblo. Allí en donde ellos vivían había muchos no exiliados, gentes de España y gentes... Y yo creo que por eso se portaba así. Fue para él un golpe. Y aunque de momento no se diera cuenta, eso fue algo del que se repuso quizás ya cuando vino a los Estados Unidos. Y entonces se encontró a Moguer otra vez en Coral Gables y escribió, y en Riverdale, cuando él vivía allí, encontró el ambiente de Moguer. Era un pueblo callado donde él podía escribir. Además tenía a Madrid en Washington, donde iba muy a menudo. A mí me pareció que esa fue la mejor época de su vida en el exilio. Volvió a escribir poesía y, como repito, fue ese hombre extraordinario. Mire usted, yo he conocido a muchos poetas por mi profesión. A la Universidad de Maryland han venido grandes poetas. Ninguno de ellos se parece a Juan Ramón. Yo no estoy comparando la poesía y la calidad de poesía en la manera de comportarse. Hay otra cosa angustiosa en el texto y es ese continuo ir y venir sobre la decisión de volver o no volver a España. Y al final incluso hay una frase estremecedora, cuando muerta ya Zenobia, intentan, me parece que es Morales Padrón, habla con él. No, cuando el papá de Carmen... No, fue la propia Zenobia. Zenobia ya murió. No, pero yo hablo de cuando él dice yo soy un prisionero, ya no puedo volver a España, ¿no? Muy al final. No, Cuando ella está enferma grave, ella tenía tanto interés en dejar a Juan Ramón en las manos de la familia que ella pidió que se le hiciera una reservación. Pero el médico de cabecera dijo que ella se podía morir en el camino. ¿Y sabe lo que dijo Juan Ramón cuando el asistente del canciller le dijo, ¿y usted se iría con ella? Dijo, yo me voy con Zenobia a donde ella quiera. Esto es la gravedad de Zenobia. Los médicos dijeron que no, hacía escala el avión. Se podía haber muerto en el camino en las Azores o en... Sí, las Azores. Y eso hubiera sido un lío. Tú dices que a Zenobia Camprubí, a pesar de la extrema dedicación que se refleja clarísimamente en los diarios que tuvo que dedicar, que tuvo que, en fin, tuvo que entregarse a cuidar de Juan Ramón durante toda su vida prácticamente, que eso no le impidió llegar a hacer en la vida lo que ella quería hacer. Ella era me alegro que usted profesora, mencione ese punto, porque cuando yo los conocí a ellos, que tuve la suerte, Zenobia, es más, lo conocí bien porque Zenobia me decía, ¿por qué no vas si estás con Juan Ramón esta tarde para que te ayude con tus asignaturas y cosas así? Y vivíamos tan cerca que se hizo hábito de que yo iba allí todas las tardes
por todos los años que vivieron cerca de Maryland. Zenobia iba a Washington. Zenobia tenía muchas amistades adineradas y aristócratas en Washington que ella visitaba. Zenobia le daba clase a las esposas de los congresistas en Washington. Zenobia era miembro de las mujeres geógrafas que tenían un montón de actos sociales y de conferencias. Se movía de una manera extraordinaria. Claro, Juan Ramón estaba bien. Así que ya no tenía esa obligación de estar cuidándole, ayudando. Tú que acompañaste a Zenobia prácticamente hasta sus últimos, hasta que expiró, ¿se enteró o no se enteró? Porque tú sostienes que sí, pero por ejemplo hay otros autores, entre ellos Jesús Marchamalo, en este libro 39 escritores y medio, publicado por Siruela, que acaba de aparecer. Pero bueno, Marchamalo no se limita a hacerse eco de cosas que se han dicho siempre, que Zenobia, que estaba ya muy enfermita, no llegó a enterarse de que a Juan Ramón le habían dado el premio. Qué mucho me alegro que me haga usted esa pregunta, que mucho me alegro. Zenobia nos ayudó porque necesitábamos libros que no podíamos conseguir y ya enferma grave nos mandó ella 3 libros sobre el poeta y libros del poeta. A mí me invitó a la Universidad de Puerto Rico a ir allá para una celebración sin decir qué era. Tomé el avión y leí en los periódicos de la tarde que Juan Ramón se había ganado el Nobel. Me va a dar mucho trabajo hablar de esto. Entonces, al llegar yo a Puerto Rico, llegaba el avión a las 6 de la mañana, la asistente del canciller me dijo, tenemos que ir al hospital. Me pareció extraño. Fuimos al hospital y me dejó allí sola con Zenobia. Zenobia me cogió de las manos, no hablaba. Yo le vi una chispa en los ojos. Yo sabía lo que ella me estaba diciendo cuando me cogió de las manos. Pero después de eso hubo la celebración y ella me mandó a buscar. Y cuando yo fui, era otra Zenobia. El cuarto estaba alumbrado y lleno de flores. Y Zenobia, esa Zenobia que no me habló, me hizo así, que yo me fuera a sentar al lado de ella. Y me pidió que leyera todos los telegramas que había allí. Y cuando yo pronuncié mal un nombre, me lo corrigió. Y cuando llegamos a los telegramas de los enemigos de Juan Ramón, ella me decía, le digo una cosa, qué alegría el saber que Zenobia supo y disfrutó de ese honor que le dieron a su marido. Pero para Juan Ramón tuvo que ser tremendo el hecho de que cuando le dan el premio Nobel prácticamente Zenobia está agonizando y se muere muy Pero pocos mire días usted, después, ¿no? esto pasó Esa un viernes, jamás mala me podré coincidencia. olvidar. Pasó un viernes, ella sabía qué había pasado. Ya le digo que ella murmuró y me dijo, me mandó un mensaje para la gente de la Universidad de Maryland. Yo sé que ella lo gozó, yo sé que ella lo disfrutó, yo sé que ella revivió. Estaba yo allí, lo vi. Entonces, no quiero decir lo demás. No. La noticia se la da a ella. O sea, la noticia primero, antes de Juan Ramón, se le comunica a Zenobia la noticia para que sea Zenobia. Zenobia la que se lo comunica a Juan Ramón. Y vi también que le prohibieron que lo dijera a nadie más. Sí, porque se lo comunicaron unos días antes de hacer oficial por el temor a que Zenobia no viviera. Mi padre pidió permiso a través de un periodista sueco que estaba allí para la Academia Sueca para contar lo que estaba pasando, que Zenobia se moría. Y entonces autorizaron por primera vez a darlo antes de la comunicado oficial, que es el día 25. Ajá. Esto llega el día 22, la noticia, y es mi padre y los amigos que estaban allí, Adriana Ramos Mimoso y todas estas amigas suyas, las que le dicen a Zenobia, anda a tu marido el premio Nobel, y Juan Ramón no estaba en ese momento, y es ella la que se lo comunica a Juan Ramón. Tú, Carmen, por evidentes razones de edad, no pudiste tener nunca trato directo con tu No, lo que pasa es que mi padre ha sido como si fuera su hijo, vivió esos últimos momentos con ellos, vivió también la muerte de Juan Ramón junto a él, porque mi padre pasó los últimos meses de su vida con él y fue como aquel hijo que no tuvieron, y son estas historias continuamente contadas, rememoradas en mi casa y bueno, sabemos de memoria, ¿no? Tú, Graciela, en vísperas de la muerte de Zenobia le llevaste un capullo de rosa amarilla. Y al día siguiente fue su último mensaje, cuando ella ya estaba de cuerpo presente, viste que en una mañanita que llevaba había prendido ese capullo. Me da trabajo porque cuando me acuerdo de ello, pero quiero decir, has dicho muy bien. No le toques ya más, que así es la rosa. Parece casi. Es que Juan Ramón le había escrito un poema a ella, La rosa tú, y ella lo tenía enmarcado en su cómoda y siempre tenía un florerito. Y el color favorito de Juan Ramón era el amarillo. Y allí había generalmente una flor amarilla. Y cuando yo fui a verla, yo quise llevarle algo y fui al cuarto del hotel, a la jardinería, les pedí que me dieran
una rosa amarilla y me la envolvieron muy linda con un lazo. Cuando yo llegué y vi que era un jardín de flores lo que había allí, le llevé mi flor. Y ella la cogió, pero ya le dije que hicimos leer los telegramas y todo eso. Y cuando yo le dije a Zenobia, voy a ir a ver a mi tía, que vivía al sur de la isla, pero yo vuelvo el domingo. Perdone si no le digo el resto de esto. Yo volví el domingo, ya ella se había muerto. Y la enfermera me habló de sus últimos momentos y me dijo, allí está la mañanita que ella tenía puesta y allí estaba la flor que yo le di. Graciela, me permites una observación indiscreta. Creo que tengo que formularla porque me la he formulado a lo largo de la lectura de los 3 volúmenes de los diarios. Estos diarios son diarios extraordinariamente pormenorizados. Zenobia habla en ellos del precio de la fruta esa mañana, de que se le ha estropeado el coche, de que hay que pintar de un determinado color o en otro la pared de la habitación, y sin embargo, y si lo hay, a mí se me ha escapado en la lectura, no hay en los 3 volúmenes ninguna alusión al sexo, a la vida sexual entre ella y Juan Eso, Ramón. todo el mundo ha hablado de eso, pues le diré, en el diario de un poeta recién casado hay un poema que es el desfloramiento, como se dice, algo así de te desfloré como una rosa para verte tu alma y no la vi, pero todo el espacio se llenó sin un perfume. Juan Ramón le puso la fecha, pero eso es lo que es. Que a mí no me venga a decir que un hombre que escribió libros como Laberinto y Melancolía, sensuales y sexuales, se haya casado con Zenobia para mirarla. No. Ahora, claro, llega un momento, a todos nos pasa, en la edad de un matrimonio, que ya no es necesario esa clase de amor. En particular, que Zenobia tenía esa enfermedad. No, Zenobia, además, en sus cartas que están todavía sin publicar, eso en todas las cartas inéditas, entre ellos, que forman parte de un proyecto que se llama Monumento de Amor, Juan Ramón, en estos epistolarios no se recogen las cartas a Zenobia porque las cartas a Zenobia él pensaba destinarlas a un proyecto dedicado únicamente a ella, que era Monumento de Amor, con donde hay poemas y donde están las cartas. Entonces, en esos epistolarios que están todavía inéditos, Zenobia le pide a Juan Ramón no mantener relaciones sexuales hasta la vuelta a España. Pero es que, claro, ellos se casan en marzo y vuelven en junio, con lo cual había muchísimos meses ahí en medio. Porque ella, bueno, tú sabes que Zenobia era muy puritana, Graciela, ella su mentalidad era muy, muy puritana, y luego ella tenía un miedo atroz a quedarse embarazada y tener vómitos en el barco y todo esto. Juan Ramón estaba tan loco por ella y eso, pues que eso se lo promete. Luego me dice mucha gente que sí lo cumplió, yo creo que no lo cumplió, pero bueno, ella se lo hace exigir. Sí hay una referencia en una, no sé en qué ahora mismo parte, Zenobia dice, se enfadaron, dice, pero luego nos quisimos más. Eso, el diario de boda. Eso, sí, yo lo entendí inmediatamente. Sí, pero hay otra cosa que Zenobia me dijo a mí un día, comentando que no había tenido niños. Ella me dijo, yo hasta cierto punto me alegro, porque en la familia de Zenobia había alguna persona un poco turulata, como decimos en América, y ella dijo, imagínese que hubiéramos tenido una criatura que no fuera a Juan Ramón, que le gustan tanto la belleza y que los niños, o que tuviera algún padecer. Ella me dijo eso. Es más, antes de ella casarse, fue a un médico a averiguar si había la posibilidad de que ella tuviera un hijo así. Última pregunta antes de la publicidad. ¿Cuál fue realmente la última palabra que pronunció antes de morir Juan Ramón? Yo ya sé que, bueno, esto no está en los diarios. Yo he recibido distintas versiones. Unos dicen que fue España, otros dicen que fue Moguer y otros dicen que fue madre. Fue Moguer y madre las dos. Moguer y madre. Pero no al momento, él por la tarde, unas horas antes, luego él ya entra en coma. Lo último que pronuncia son Moguer y mi madre. Mi padre estaba allí delante. Pero a mí me contó Castillo Puche que sostenía que también estaba allí. Que lo escribió. Bueno, Castillo Puche fue ese día, pero no en el momento de morir Juan Ramón. A mí lo que me contó Castillo Puche es que, quizá hablando de oídas, que en el último momento Juan Ramón se incorporó, se sentó en la cama con ojos así alucinados y dijo España y murió. No, para nada. Lo cual parece muy literario, claro. Para nada. Mi padre además tiene unas cartas, a raíz de publicar eso Castillo Puche, mi padre tiene unas cartas desmintiendo eso. Juan Ramón en esa tarde empieza ya en un delirio decir madre y Moguer, nada más, ni España ni nada más. Y luego ya él entra en una especie de coma y ya no vuelve a decir nada. Yo averigüé eso para algo que escribí,
Las enfermeras que lo oyeron decirlo me lo dijeron, sí, eso era lo que decía. Y me lo dijo el doctor Valle, que era el médico de cabecera, madre y mujer. Pero fue por la tarde, unas horas antes de morir. Estaba echado yo en la tierra, enfrente del infinito campo de Castilla que el otoño envolvía en la amarilla dulzura de su claro sol poniente. Lento, el arado, paralelamente abría el haza oscura y la sencilla mano abierta dejaba la semilla en su entraña partida honradamente. Pensé arrancarme el corazón y echarlo, pleno de su sentir alto y profundo, al ancho surco del terruño tierno, a ver si compartirlo y consembrarlo. La primavera le mostraba al mundo el árbol puro del amor eterno. Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. Los anuncios y seguimos. ¿Cómo reaccionan? ¿Cuál es su resistencia? Muy divertido, ¿no? ¿Hasta dónde llega su paciencia? Patricia Pérez, Luis Miguel Torrecillas. Bromas aparte, aquí, en Telemadrid. Por su mirada, por su sonrisa, María Jiménez. por su arte, Soy un poco camaleónica, ¿no? por su interpretación, ¿Qué más puedo pedirle a la vida? por su nombre, por su sentimiento, Yo soy muy apasionada, por su voz, Y que les vaya bonito. por ti, por todos. Nieves Herrero, hoy por ti. De lunes a viernes aquí, en Telemadrid. Hay un juego de mi repertorio, uno de mis clásicos, que encarna toda una filosofía, y es la belleza de lo simple, no de la simpleza, de lo simple. Hay una distancia abismal entre lo simple y la simpleza. Les cuento, viajé desde el interior, tenía yo 20 años, a Buenos Aires capital, y visité a unas tías mías. Una de ellas fue al departamento de al lado y me trajo un niño de 11 años, de mirada perdida, y me conminó mi tía, me dijo, hacer un juego. Y yo jugaba con un pañuelito colorado, me acuerdo, y le digo, mira, aquí tengo un pañuelo rojo, ¿ves? Hago así y desaparece. Yo nunca olvidaré la expresión de ese niño, de dicha, de ternura, de ilusión, de asombro. Claro, había visto mi juego con los ojos del alma. Ese chico era ciego. Les ruego, miren este juego con los ojos del alma. Van a gozar más y mejor de la ilusión. 3 migas y un pocillo. Eso es todo. 1, 2 y 3. Ni una más ni una menos, porque no hay nada más obnubilante que la verdad. 1, 2. Y esta otra, aquí, al bolsillo. Mire. Y siempre tengo 3. No me pregunte por qué, lo ignoro totalmente. 1, 2 y esta otra al bolsillo. Y siempre tengo 3. Sí, gracias. Señora cámara, ahí la tiene. 1, 2 y esta otra al bolsillo. Y siempre tengo 3 migas. Se puede cambiar el ritmo, 1, 2 y esta otra al bolsillo. Para el caso es lo mismo. Siempre tengo 3, 1, 2 y esta otra al bolsillo. Y siempre tengo 3, 1, 2 y mejor lentamente, como cuadra a mi estilo de trabajo, que no se pueda hacer más lento.
Es increíble, ¿no? Llego al autoasombro. Porque si yo hiciera 1, 2 y 3, y tengo 3, bueno, está bien. Pero si yo hago 1, 2 y esta para allá, es irritante. Es irritante. ¿Qué digo irritante? Es histerizante. Claro, 1, 2 y esta para allá. ¿Qué digo histerizante? Es humillante. Gracias. Gracias a todos. Con otra mirada. Desde dentro. Tal y como es. Mi cámara y yo. Telemadrid. Bueno, insisto, un placer fantástico estar con todos vosotros en Salacabula, una noche más. Y tengo que deciros que dentro de las distintas disciplinas que tenemos en este arte, hay una muy complicada que se llama manipulación. Para que ustedes lo entiendan, un pintor plasma todo su arte sobre un lienzo, un músico... Inteligencia. Dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas. Que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia. Dame el nombre exacto, y tuyo, y suyo, y mío, de las cosas. Carmen, completan los 3 volúmenes del epistolario de Zenobia, del diario de Zenobia, los volúmenes que están empezando a aparecer y que llegarán del diario de Zenobia y los volúmenes del epistolario de Juan Ramón Jiménez, ¿completan prácticamente el legado documental póstumo de Juan Ramón? No, hay muchísimo todavía por publicar, hay libros enteros inéditos, tanto en poesía como en prosa. Y bueno, esto estamos intentando que la mayor información, sobre todo quizás de la parte más oscura, este primer epistolario de Juan Ramón es importante porque de esa primera época se sabe poco, de los primeros comienzos de él, sus relaciones con los escritores, y bueno, este epistolario que hemos rescatado a través de conseguir las cartas de los corresponsales entre las familias, de esa temporada, de esa época solo se conocían 6 cartas antes, y ahora hemos conseguido 420, acudiendo a las familias, que ha sido complicado localizarlas, pero han sido muy generosas y nos han cedido todo lo... Y bueno, y esperamos que se consigan muchas más, porque él consideraba sus cartas como parte de su obra. Todo este legado está disperso por aquí y por allá, en Puerto Rico, en la fundación, de Moguer... Los manuscritos están principalmente en el Archivo Histórico de Madrid, son nuestros, lo que pasa que lo hemos puesto ahí para que los investigadores puedan acceder a ello, y la otra, hay una cuarta parte aquí en Madrid, y luego 3/4 partes más o menos en Puerto Rico. Y claro, es necesario digitalizar el archivo y que tengamos todo el archivo reunido, porque Juan Ramón, aparte de la cantidad de manuscritos, es que luego él era muy complejo escribiendo, porque en un mismo papel encuentras un poema por delante, otro por detrás, un aforismo alrededor, y claro, eso así es complicadísimo. ¿Qué hay realmente de inédito en este libro, Ellos, publicado por Linteo Poesía, que acaba de aparecer y que se anuncia como tal, como libro inédito? Bueno, es que como tal libro nunca se publicó, se ha publicado en antologías, en los libros inéditos de poesía, pero como tal libro no. Ahí hay bastantes poemas inéditos, y yo creo que ese es el libro muy interesante para conocer otra cara de Juan Ramón que se ha conocido en España. ¿Componen una especie de semblanza biográfica y familiar de Juan Ramón, pues sí, los poemas de este libro? Sí. Sobre todo es que da a conocer una imagen desconocida, que es la enorme unión que existió de Juan Ramón con su familia, las enormes raíces. Él tiene un aforismo muy bonito, dice que las raíces vuelen, pero sus raíces nunca pudieron volar. Sus grandes depresiones en América es porque él nunca
pudo superar su lejanía de su tierra, de su lengua, de su familia. Eso no lo pudo superar. Sin embargo, y te lo pregunto a ti, que eres su pariente, Enrique González Duro, el psiquiatra, en un libro que publicó hace unos años que se llamaba Biografía Interior, me parece, Juan Ramón, bueno, sostenía que la muerte de su padre, que fue para él un golpe terrible, y que a partir de ahí, o quizá incluso ya lo tenía antes, se fue